Muy bien, vamos a iniciar el sexto video, la sexta parte de este estudio sobre la importancia de la sana doctrina de Cristo. Es el sexto, es sobre la importancia de que la doctrina sana que ya Dios estableció con Cristo y sus discípulos del primer siglo, los que ya están registrados en la Biblia, es la única fuente de verdad y que no debe adulterarse ya la doctrina como ellos la enseñaron y la impartieron. Iniciamos este sexto video. El objetivo es evitar las adulteraciones con argumentos y dogmas de fe que, siendo falsos, solo nos conducen a creer en falsas esperanzas, además de que no nos ayudan a crecer en justicia, tampoco nos ayudan a tener santidad una cada vez mejor, y mucho menos nos ayudan a crecer en el amor de Dios, porque no lo tenemos a Él en una falsa doctrina. No crecemos en amor de Dios, no de hombres, ni tampoco podemos disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano para poder vivir tranquilos en medio de cada batalla que tengamos que enfrentar. Por esto es muy claro que la Biblia nos exige desear la sana doctrina como un asunto de vida y de muerte. Buscar y permanecer y cuidar esta sana doctrina nos lo exige también, y que nunca permitamos que sea adulterada. Es la única manera que podremos crecer dentro de la salvación de gracia de Cristo. Crecimiento indispensable y necesario para que no volvamos nunca a perder esta salvación. Porque podemos perderla aunque creamos en Dios, y podemos no estar en la sana doctrina aunque creamos en Dios y creamos en Cristo, y aunque tengamos parte en alguna membresía cristiana, o sea, una religión o doctrina, podemos estar en una falsa doctrina. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 2: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Antes de avanzar hacia cualquier lugar, tenemos que entender este verso. Alguien que no desea, como un niño recién nacido, comer y comer de la palabra de Dios, comer y comer de la persona de Dios, que es el pan del cielo, Cristo. Alguien que no anhela esto, a cada 3 horas como un bebé que desea esa leche, entonces desde ahí debe de entender que aún no conoce a Dios, que aún Cristo no mora en su corazón, así le hayan dicho que lo tiene, así él crea que lo tiene. Si él no desea la palabra de Dios, las cosas de Dios, no tiene hambre para crecer en la salvación de Dios, obviamente es porque no conoce aún a Dios. Y también nos aclara la Biblia que quienes pueden disfrutar de esta sana doctrina, existe la posibilidad de que por afanes de este mundo o por otras circunstancias entren en debilidades de su pecado, y por su inconstancia en lectura o en oración no aprovechen eh, toda la herencia que Dios tiene para ellos. O sea, tal vez pueda haber algunos que estén en la sana doctrina, pero por no leer disciplinadamente la Biblia, por afanarse en otras cosas y por no darse tiempo para estar en la presencia de Dios, entonces pueden perderse. O sea, ellos mismos, aunque estén recibiendo la sana doctrina, en sus formas de vivir y entender, adulteran la aplicación correcta. Dice Hebreos capítulo 5 verso 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor del libro de Hebreos le decía al grupo de iglesias que estaba en esta circunstancia, al grupo de miembros de la iglesia que estaban en esta situación espiritual, que después de tanto tiempo de estar ya en el Evangelio, de ser unas nuevas criaturas en Cristo, de nada les había servido. No habían aprovechado nada, todo lo que Dios les había enseñado, porque todavía tenían necesidad de que se les hablara de las primeras circunstancias de la palabra, de los primeros rudimentos, de la iniciación de un cristiano en la nueva vida, porque no podían todavía digerir alimento espiritual sólido, porque no habían sido constantes en la oración
ni en la presencia de Dios en oración. También nos aclara que la manifestación de estar en una doctrina adulterada, es de no aprovechar la sana doctrina, es porque se sigue viviendo una vida carnal, es una vida sin santidad progresiva. Es decir, nacer de nuevo en Cristo, pero quedarse ahí, jamás crecer ni avanzar en santidad ni en crecimiento espiritual. Por eso vemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, dice: de manera que yo, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? Pablo les dice: no puedo hablarles ya temas espirituales profundos, porque el Espíritu es quien lo coloca en el espíritu de ustedes, el Espíritu Santo. Pero como ustedes siguen siendo carnales, o sea, siguen sin orar, sin meterse en la presencia de Dios, para que se manifieste la presencia de Dios en ustedes, siguen sin leer la Biblia, para que Dios les muestre en ella su voluntad y entiendan todas las cosas que les suceden a ustedes. Entonces, siguen ustedes actuando, porque no hay una transformación del Espíritu Santo en ustedes, como hombres naturales, como eran antes de conocer a Cristo. Sigue habiendo pleitos, sigue habiendo celos, sigue habiendo diferencias, o sea, siguen siendo como si no estuvieran en Cristo, niños recién nacidos en Cristo. Este es un problema que nosotros es evidente que lo sufren cristianos, ¿verdad?, nacidos de nuevo, y que mucha gente al verlos dice: mira, si son cristianos, pues cómo nosotros vamos a ir ahí, si ahí también no está Dios, ¿verdad? Pero no, ese es el problema de algunos que no han querido caminar con Dios realmente, aunque le conocen ya. Es por esta misma situación de riesgo que Dios nos aclara que solo con las armas del Espíritu Santo, que ya nos fueron entregadas al estar en Cristo, y que solamente podremos usarlas estando bien unidos a Él, entonces podemos vencer todas las debilidades de nuestra carne. Segunda de Corintios capítulo 10 del verso 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice este pasaje que aunque somos humanos todavía, pero que ya conocemos a Dios en espíritu y en verdad, eso nos hace que no debe ser nuestra milicia conforme a la carne, que obviamente está llena de deseos inconvenientes y que a Dios ofende. Entonces habla de que las armas con las cuales peleamos contra los deseos carnales son poderosas, que Dios provee para nosotros, para que nosotros destruyamos desde el principio donde empieza ese problema, fortalezas y argumentos de pensamiento que se levantan en contra de lo que Dios establece como su verdad y su moral para nosotros, para las reglas que pone para nuestra vida correcta en paz y en amor. Entonces, que si nosotros usamos esas armas, llevará cautivo nuestro pensamiento para obedecer a Cristo sin reservas y vivir una vida plena aquí como hombres, pero como hijos de Dios, como hijos de luz, como testimonio real de ser un pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio. También vemos en el pasaje de Romanos capítulo 8 verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que acaso el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, pues no es de él. Qué tremendo, dice: si hay alguien que se dice cristiano, si hay alguien que se dice que ama a Dios, si hay alguien que dice que conoce a Dios en espíritu y en verdad, pero se maneja por la carne, sigue viviendo conforme a la carne y sus deseos, no es guiado por el Espíritu de Dios. Como dice en Romanos también, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, nada más ellos son hijos de Dios, no todos, sino nada más ellos. Entonces dice que si realmente el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, mora en alguien, pues obviamente su vida es diferente,
no porque diga que pertenece a la religión más grande del mundo cristiana, no porque pertenezca a la cristiana evangélica reconocida como que es donde está el poder de Dios, no, sino porque su vida manifiesta el carácter de Cristo. Dice también en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Da por hecho este texto que los que realmente están en Cristo todos los días tienen que clavar cada una de sus manos y cada uno de sus pies juntamente con Cristo. Es algo espiritual, pero es poderoso, para que el Espíritu de Dios nos ayude a destruir las pasiones y los deseos que tenemos. A nosotros nos corresponde tomar la decisión de subirnos a esa cruz juntamente con Cristo, para dejar ahí en el sufrimiento donde nosotros tenemos que dejar lo mundano y lo pagano, los placeres de la carne, es donde nosotros tomamos una decisión, nos da esa libertad Dios para crucificarnos juntamente con Cristo. Esto es para no darle rienda a los deseos de la carne, y aunque tengamos que dejar cosas que le gustan a la carne y las desean, pero no nos convienen porque destruyen la santidad que Dios nos regala, destruyen la justicia que Dios nos regala, destruyen la paz que Dios y el amor que Dios nos regala, y vivimos una vida después desordenada, incorrecta, pésimo testimonio de cristiano. Pero los que realmente son de Él, dice, que esas pasiones y deseos ya las han sido crucificadas. Pero es por esta verdad que la Biblia nos aclara que debemos pelear una batalla cada día contra el pecado que nos asedia, es decir, con los deseos que moran dentro de nosotros, que son carnales y que ofenden a Dios y que nos causan problemas de muchos tipos y dolores por sus consecuencias malas. Por eso Dios nos exige crecer en el conocimiento de la sana doctrina, para poder, la única manera que podremos crecer espiritualmente, para lograr vivir en libertad de Cristo, en la que ya nos regaló. Por lo tanto, depende de nuestro conocimiento dentro de la sana doctrina para cada día luchar correctamente con las armas de Dios en nosotros, al vivir conforme Dios le agrada y poder nosotros ganar cada tentación y batalla que enfrentamos. Dice en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, en la introducción dice: vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice Pedro a la iglesia, amados, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, como ya Dios nos adoptó en Cristo, como ya Dios nos tomó como hijos en Cristo, nosotros, como dijo Cristo en Juan 17, no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Su reino es el reino de los cielos que Él va a establecer en este mundo, cuando se ha destruido y puesto el nuevo. Pero que ahorita son primicias lo que Él está haciendo con la gente que Él está salvando. Entonces, que los que están siendo salvos no son porque están dentro del reino de Dios, sino que están, sí, dentro de la ciudad y del reino celestial de Dios en el Espíritu Santo, viviéndolo conforme la voluntad de Dios en el Espíritu de Dios, y que por tanto como peregrinos y extranjeros habitamos en este mundo, donde este mundo nada tiene que ver con Dios. Este mundo vive en el libertinaje que ellos quieren. Aunque Dios es soberano sobre todos y Él es el dueño de todo, Él lo ha establecido así y le ha dejado el principado de este mundo a Satanás, porque la gente no quiere ir a Dios. Entonces lo puso a Él como el que, para que los pastoreara al malo, a los malos, ¿verdad? Y los malos son todos los que niegan a Cristo en su forma de vivir, no con sus labios solamente, sino en su forma de vivir. Y hay muchos cristianos que su forma de vivir están negando a Cristo. Es por eso de crecer en la sana doctrina. Y por eso dice Pedro, que nos tenemos que abstener de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Dios dice que depende de nosotros el hacer morir el viejo hombre, el que era antes de Cristo. Pero también nos dice que Él nos va a ayudar a matar ese viejo hombre si nosotros lo decidimos así. Y lo único que tenemos que hacer es habitar en su presencia, habitar en sus estatutos, habitar en la sana doctrina, aplicarla a nuestra vida, pelear con los deseos de nuestra carne que no quieren habitar en ello, no quieren alinearse así, para realmente rendirnos a Él y vivir una vida plena.
y ser testimonio ante los demás de cómo se vive un cristiano aquí cuando somos peregrinos y extranjeros. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5, la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo esto es idolatría. Dice Colosenses que hay una vida antigua y una nueva, pero que depende de la nueva, que ya Dios nos la regala con su poder ya en nosotros, su gracia ya en nosotros, que nosotros decidamos matar eso, morir a lo terrenal. Dios nos ayuda si nos sometemos a Él, si le buscamos a Él, si anhelamos a Él. Porque ya en Cristo se nos abrió el entendimiento de una nueva vida y la gracia continua de Dios en nosotros que nos ayuda a vencer el pecado. Dice Efesios capítulo 5, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Muchos decimos creer en Dios y hasta nos atrevemos a decir que le amamos por sobre todas las cosas. Pero la Biblia nos aclara el cómo es alguien que conoce realmente a Dios y que le ama de verdad. Primera de Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren qué verso tan poderoso. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? Ya lo vimos. Fornicar, murmurar, mentir, deseos malos, avariciar, envidiar. Entonces, si andamos en tinieblas, entonces dice, mentimos. Entonces no practicamos la verdad. Y esto lo digo por los cristianos evangélicos como los cristianos católicos, que ellos toman la Eucaristía y dice que tienen comunión con Cristo, que ahí se lo comen literalmente a Cristo en el pan, en esa hostia. Entonces ellos creen que esa comunión la tienen con Dios a través de Cristo, la Eucaristía. Pero entonces, ¿cómo es posible que después de la Eucaristía se mantenga uno en una condición espiritual no adecuada, donde uno puede seguir mintiendo, donde uno sigue sin el fruto de haber tenido una relación en comunión con Dios? Entonces, no debemos creer eso. Igual que los cristianos evangélicos. ¿Cómo es posible decir tener comunión con Él si tienen alguna de estas características carnales de tinieblas? Entonces es claro que si yo aún hago las obras de las tinieblas, es porque no estoy en Cristo correctamente, ni porque conozco a Dios correctamente, y porque no estoy siguiendo la sana doctrina como Dios la estableció para que yo crezca para salvación. Dice el libro de Juan capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay que entender este verso. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Todos los católicos decimos que conocemos y amamos a Cristo. Todos los pentecosteses decimos que conocemos. Todos los adventistas, metodistas, bautistas, infinidad de gente en doctrinas cristianas decimos que conocemos a Cristo y que estamos en Cristo. Pero aquí dice el verso que solamente, no solo que nosotros digamos que permanecemos en Él. Dice Cristo, si yo también estoy en Él. Dice, el que permanece en mí y yo en Él. ¿Qué está diciendo Dios? Bueno, el que permanece en mí y realmente está en mí, en el verdadero Jesucristo, el único, entonces yo en Él me voy a manifestar. Y Él va a llevar mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que nos estamos confiando, estar en Cristo por la doctrina, la religión, lo que nos han dicho, lo que creemos, lo que nos conviene, no es suficiente. Si mis frutos no son de santidad y de crecimiento moral en perfección, como el carácter de Cristo, si no se manifiesta la gloria de ese Jesucristo, Señor nuestro, en nosotros cada vez mejor, como lo dice Corintios, entonces yo debo de reflexionar y tener cuidado en lo que estoy creyendo. Porque lo más probable es que tampoco esté ni en la sana doctrina, ni conozca a Dios realmente, sino solo religión y doctrinas que me han engañado, y sigo en tinieblas. Dice Romanos capítulo 13, verso 12 al 14. La noche está avanzada, o sea, la maldad cada vez está peor y peor en la humanidad. Esto significa que pronto ya llega Cristo en su segunda venida. Y se acerca el día, obviamente ese día de gloria. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias. Vestíos del Señor Jesucristo, ya no proveáis a los deseos de la carne. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Que está bien cerca la redención, o es que venga Cristo, o que nosotros partamos con Él y que nos lleva al juicio, que necesitamos ser honestos, que depende de nosotros deshacer las obras de las tinieblas si nos vestimos con las armas de la luz, que lo vimos un poquito antes. Que nos tenemos que revestir del Señor de Jesucristo todos los días, pero no con hostias, no con pan, sino con su presencia, con su sana doctrina, con su palabra que es espiritual y que es viva y eficaz para nosotros, que actúa en los que realmente creen en Él, porque se apartan de lo pagano y mundano con la ayuda de Él. Entonces es la manera de no prever a los deseos de la carne y dejar de ser religiosos, de creer que somos cristianos porque estamos en una denominación que es la más bonita y la más grande del mundo, o que es la evangélica más prominente entre los evangélicos. No es cierto, es nuestra vida la que se va a estar en juego, es nuestra alma la que está en juego, es la salvación que se nos regala por aquella cruz preciosa que Cristo tuvo que sufrir por nosotros, preciosa por el sacrificio tan grande de amor que Él hizo por nosotros. Entonces de nosotros depende aprovechar esto y no confiarnos en dogmas de fe inventados por siglos, o aprovecharnos en nuestras interpretaciones bíblicas, en nuestras propias sabidurías, porque somos los científicos más prominentes de este mundo, porque somos reconocidos, porque tenemos doctorados en el Instituto Tecnológico, en las universidades de Estados Unidos, en Europa. Eso nada sirve. Es estar en lo más humilde y sencillos, porque todos pecamos delante de Dios para que nos quite esa condición de pecar, para vivir una libertad realmente en Cristo y tener la certeza a dónde vamos y con quién vamos. Es evidente que las obras de las tinieblas son mucho más de todo lo que mencionó el texto que leímos, y son todas aquellas obras que provienen de la carne, porque ahí es donde mora el pecado. Gálatas 5, 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho desde antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así se digan cristianos, no lo heredarán, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que los acuse. Las obras nomás testifican de estar ya en Cristo, pero las obras del Espíritu, que son estos frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, ser buenos, ser mansos con la gente que son bravos contigo, templanza para no reaccionar a la primera en cosas equivocadas, prudentes. Entonces, ser de verdad, ser justos, ser santos es pertenecer a Cristo. Ya que Cristo dijo en Mateo 7, 19 al 21, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ok, y que por los frutos conoceremos los buenos árboles de Dios. Y que Dios va al último en el juicio a aventar muchos árboles al infierno, y que estos árboles le van a decir que en su nombre hicieron milagros, que en su nombre hicieron sanidades, que en su nombre hablaron del evangelio a otros, que en su nombre hicieron muchas cosas, pero les va a decir Cristo que nunca los conoció, porque nunca se alejaron del pecado, porque nunca se sometieron a la sana doctrina y al Espíritu de Dios para ser transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, porque a pesar de que estaban en una religión cristiana, seguían haciendo sus propias voluntades y no la de Dios. Pero aquí la clave es, de lo que estábamos tomando de Gálatas sobre los frutos del Espíritu, este texto que dice Cristo que por los frutos los conoceréis. Dice que no todo el que dice creo en Jesús, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, aunque digamos eso,
aunque digamos que conozcamos toda la Biblia, no por eso entraremos al cielo, sino el que hace la voluntad de Dios. Y dice el texto que los que hacen la voluntad de Dios son aquellos que tienen buenos frutos. Y es aquí donde muchos se han equivocado en la interpretación, porque muchos siervos de Dios que andan en tinieblas dicen que sus cantos en salmistas, sus conciertos o en siervos, sus prédicas, hacen que muchos en Cristo se conviertan y que muchos Dios sane y que esos son los frutos que deberían de ver para que sepan que ellos son de Dios. Pero eso es un error. Dios no se refiere a esos frutos cuando dice que por los frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque está hablando de los frutos que aquí menciona Gálatas 5:23. Los frutos del Espíritu son los que se deben de ver en una persona. Porque la salvación es una obra de Dios. La redención de la humanidad es una obra de Dios solamente. No puede participar el hombre. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero son siervos que dentro de la intimidad están mal, públicamente parecen bien. Pero Dios dice que no, aquel día los va a rechazar. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice Cristo. Nadie puede venir a Cristo si no me lo trae mi Padre Jehová. Pero yo lo resucitaré en el día postrero a ese. Y dice Mateo 11:27, porque todas las cosas, dice Cristo, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, nadie, sino solo el Padre. Ni al Padre lo conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice, para que alguien venga a mí, lo tiene que traer papá. Y para que alguien vaya a papá, yo se los tengo que revelar quién es él. Dice Cristo. Y dice Juan 16:7-9. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, le decía a sus discípulos, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré, dice Cristo. Yo les voy a enviar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo les va a convencer al mundo, a todo el mundo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, Dios se refiere que los frutos del Espíritu Santo en un creyente, es decir, tienen que tener el mismo carácter moral que Cristo o acercarse en lo más posible en ese perfeccionamiento continuo que Dios nos lleva. Entonces, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra como hombre, de ahí obviamente hombre santo y justo delante de Dios, de ahí la importancia de la sana doctrina para crecer para salvación. Concluimos pues que el conocimiento sano de la palabra de Dios a través de una buena comunión con Dios en oración y ayuno y siendo disciplinados en la lectura de la Biblia es la única ayuda y es la única manera para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Dice el libro de Colosenses capítulo 3 verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por ello la santificación es tan necesaria para un hijo de Dios como el aire para respirar, dentro de un proceso continuo de crecimiento en conocimiento para poder alcanzar madurez espiritual. Dice el libro de Proverbios capítulo 4 verso 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por ello aquellos que ni siquiera leen la Biblia, que no pasan 3 horas diarias en oración con Dios a solas, es decir, aquellos que no tienen una verdadera relación personal con Dios íntima, mejor relación que con cualquier otra persona en esta tierra, pues no deberían confiarse en que la religión donde están y o su doctrina donde están, y sobre todo si es adulterada, que llegará a producir en ellos una mejor santidad cada día. Porque es imposible, donde hay algo adulterado, donde la doctrina está adulterada, que alguien crezca espiritualmente en santidad y en justicia. Por eso tienen que confesarse cada semana algunas doctrinas de los mismos pecados, porque no crecen, porque esas doctrinas son ritos y prácticas eclesiásticas sin poder de cambio. Y al seguir ellos presos de los mismos pecados, no pueden crecer en el conocimiento sano. Por un lado, porque es imposible al estar en una doctrina adulterada. Y por otro lado, por el pecado en el cual ellos siguen presos, cometiéndolo semana tras semana. Dice el Salmo 53, la primera parte del verso 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad.
Se da por manifiesto que el pecar nos va a evitar crecer en el conocimiento, aunque aún y estemos en la sana doctrina. De ahí la triste realidad que aún hasta los escogidos estamos en riesgo, al ser tibios con Dios, de poder ser eliminados. Dice Isaías capítulo 5 verso 13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Aplicado a nosotros hoy, es que el pecado evita que crezcamos en conocimiento, la doctrina adulterada evita que crezcamos en conocimiento, y dice que su gloria pereció de hambre. O sea, no vamos, aunque leamos la Biblia, aunque estemos en una doctrina pero es adulterada, estamos realmente en nuestro espíritu hambriento de la verdad, porque no crecemos. Y dice, y su multitud se secó de sed. Aunque nos confiemos que estamos en tal religión o en tal doctrina, la verdad es que por dentro no fluyen los ríos de agua viva, porque es una farsa. Dice el libro de Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No cualquier doctrina, el pueblo de Dios, por cuanto desecharon el conocimiento. Es por la tibieza, por la falta de responsabilidad de aquellos que sí le conocemos. Obviamente dice ahí, y yo te echaré de sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. La responsabilidad moral de toda la familia recae en los padres. Por tanto, la falta de cuidado de que Dios tenga hacia una familia, aunque sea cristiana, llega a suceder cuando estamos tibios con Él, cuando estamos lejos de Él, aunque estemos en la sana doctrina. Porque ahí no hay cobertura, ahí no estamos bajo la sombra del Omnipotente. Nos autoengañamos si somos tibios de que Él nos está cubriendo. En conclusión, ser tibios en la sana doctrina es causa de perdición. Como también estar en una falsa doctrina, pues sin crecer, pues es eminente la perdición. Entonces es terrible el no cuidar los que estamos en la sana doctrina, la buena comunión con Dios, como también aquellos que están en una falsa doctrina, sabiendo que no están creciendo en santidad, permanecer en ella. De ahí la importancia de buscar a Dios y encontrarle para que Él nos conduzca correctamente al lugar donde se imparte la sana doctrina. Dice Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10: por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedirle a Dios que seáis ustedes llenos del conocimiento de su voluntad, pero con toda sabiduría de Dios y con toda inteligencia espiritual, para que así andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Pablo aquí que él oraba para que creciéramos en el conocimiento, entendiéramos la voluntad plena de Dios para nuestras vidas, pero con sabiduría de Dios y con inteligencia espiritual, porque era la única manera que nosotros pudiéramos andar como es digno delante de Dios y podamos así agradarle en todo. Muy bien, hasta aquí llegamos en este estudio. Mi nombre es Jesús Flores, maestro en Cristo. Dios les bendiga.